Bueno, pues tenemos a Ernesto Walker. Ernesto Walker es artista visual radicado en Monterrey. Su obra se caracteriza por la exploración de la casualidad y la abstracción, buscando tender puentes entre lo accidental y lo significativo. Su formación académica es en el área de humanidades, con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey en 2006. Hasta el momento cuenta con 16 exposiciones individuales y 75 colectivas, incluyendo muestras a nivel internacional en Londres, Bruselas, Luxemburgo, Suiza, Argentina, Grecia, España, Italia, Colombia, Holanda, Chile y Estados Unidos. Sus piezas forman parte de colecciones en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Argentina y México. Entre otras distinciones, es ganador del primer lugar de Saatchi Gallery Drawing Showdown en Londres 2011, de la beca trienal del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2018 y de la primera edición del Premio Estatal Artes Nuevo León otorgado por Conarte en 2018. En el Tecnológico de Monterrey, desde el 2011 forma parte del cuerpo docente de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y desde el 2019 es director del Laboratorio Arte AC. Bienvenido, Ernesto. Y bueno, también va a estar moderando junto con Ernesto Samuel Cepeda, quien es artista visual, multimedia y docente investigador de las relaciones entre arte, ciencia y tecnología. Nació en la ciudad de Monterrey y es egresado de la Facultad de Artes Visuales de la UANL en el año 2000 y especializado en arte digital y nuevos medios en Danube Universität Austria en 2006. Es especialista en videoarte, manifestaciones audiovisuales expandidas. Desde el 2007 es realizador de diseño de arte digital y proyectos multimedia para espectáculos escénicos. Su trabajo se ha expuesto internacionalmente en Estados Unidos, Canadá, Croacia y Austria. Como académico, tiene proyectos de investigación en el cruce de los campos del arte, las humanidades digitales y CTS, la imagen como objeto de conocimiento, la tercer cultura, los estudios críticos de la cultura y la antropología visual. Bienvenido, Samuel. Los dejo con Ernesto y Samuel Cepeda. Adelante. Hola, muchas gracias, Liz. Pues gracias a todos por estar aquí. ¿Y qué onda, Samuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Pues bien, también. Bueno, pues antes de pasar en materia, creo que es importante platicarles un poco del programa de residencias, que es justo lo que detonó pues esta serie de conversaciones entre la Dirección de Patrimonio y el Laboratorio Arte AC. Básicamente, pues nosotros estamos, este semestre arrancamos con un programa de residencias artísticas dentro del Tecnológico. Arrancamos con 5 artistas, que es nuestra primera generación. Son Andrea Russell, Tania Candani, Ale de la Puente, Julia Carrillo y Magdalena Fernández. Y bueno, ahí digo, el hecho de que tengamos estas artistas invitadas nos hace que podamos generar 2 cosas. Primero, pues tener una serie de proyectos experimentales que permiten que las artistas puedan trabajar directamente con profesores y con estudiantes en fórmulas de trabajo multidisciplinario, que es algo que nos interesa mucho promover dentro de la institución, pero también generar y empezar a alimentar una colección que dé testimonio de eso, ¿no? Entonces ahí es donde donde empiezan a detonarse un montón de preguntas. Luego, pues esas preguntas se agravan cuando, además de los proyectos experimentales con una materialidad, vamos a decir, de este mundo, ¿no? De repente combinamos el programa con una versión virtual en la que nosotros invitamos a las artistas a espacios virtuales, a espacios en el internet, ¿no? Espacios de videojuego, a que trabajen con las dinámicas sociales y las posibilidades productivas de esos espacios, ¿no? Entonces, pues la capacidad de preservar y de coleccionar este tipo de contenidos y este tipo de producción artística cuya materialidad pues ya no hay un objeto, pues, y que además en muchos casos viven en entornos privados, ¿no? Entornos que tienen dueño. Pues todo eso nos hace generarnos un montón de preguntas que son las que hemos estado tratando de abordar en estas charlas, desde la parte legal, la parte técnica, ¿no? Hasta justo ahora que cerramos, pues con tratar de reflexionar qué implican
estas mutaciones de la materialidad y cómo hacen eco con la situación, ¿no? Digo, obviamente, pues esto tampoco es que haya sucedido antes, pero ahora adquiere muchas capas a partir de la situación en la que estamos y del eco que hace con el papel del Internet en la vida cotidiana, en la vida laboral, inclusive en la vida afectiva, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que la invitación que se hizo a los tres especialistas que hoy nos acompañan para nosotros es fundamental, porque si bien tienen una carrera ya bastante mostrada, bastante pública, bastante extendida sobre sus propias prácticas en los mundos en los que estamos acostumbrados a habitar, pues ahora que tenemos este giro hacia obligado casi, hay que empezar a preguntarse en el mundo digital y en los objetos atípicos que ahora empezamos a buscar coleccionar, hay que empezar a preguntarse de qué forma hay conversiones entre el mundo que estamos acostumbrados a habitar en términos artísticos y culturales y el que ahora los patrimonios están empezando a cruzar. Entonces, de ahí que nos gustaría presentarles la semblanza de nuestros tres invitados. Jorge Reynoso Polens, museógrafo, curador y gestor cultural con bastante experiencia desde el 91 en museos. Estuvo trabajando para el Carrillo Gil, Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC, en la UNAM, el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes, el Museo Universitario del Chopo, entre otros. Como servidor público, fue subdirector del Museo de Arte Carrillo Gil y del Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA de la UNAM. Fue jefe de desarrollo museológico de la Coordinación Nacional de Artes Plásticas del INBA y secretario técnico de la Dirección General de Artes Visuales MUAC de la UNAM. Director de la Sala de Arte Público Siqueiros y del Museo de la Cancillería. Asimismo, trabajó como agregado cultural de la Embajada de México en la Federación de Rusia entre el 2013 y el 2017, y como docente de Historia y Teoría del Arte ha estado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, así como en el Centro de Diseño y Cine y Televisión. Ha participado y coordinado varios diplomados, entre ellos el Diplomado en Museografía del Museo del Carmen de Lina entre 2002 y 2003. En 2019 impartió el Seminario de Arte Moderno e Imaginarios Esotéricos en el MUAC y en la misma institución impartió el seminario Genealogías del Espacio Expositivo. Es autor de textos sobre arte moderno y contemporáneo de diversas publicaciones colegiadas, Voices of Mexico, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, ambos de la UNAM, etcétera, etcétera. Es autor de libros de divulgación del arte en Santillana, la editorial Santillana, Cómo hacer arte con el mundo y la pintura en el mundo, tomos 1 y 2. Y bueno, Ernesto, si me haces favor de presentar al siguiente invitada. Claro, con mucho gusto. Nuestra siguiente invitada es Ana Lisset Mata. Ella es licenciada en Restauración por la ENCRIM de Lina, maestra en Historia del Arte con especialidad en Arte Contemporáneo por la UNAM. Desde 2007 es profesora e investigadora, titular del seminario Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo y responsable de la asignatura Arte Público y sus contextos de exhibición de la maestría en Museología de la ENCRIM. Se desempeña como coordinadora académica de la licenciatura en Restauración de la ENCRIM, coordinadora titular de los proyectos de investigación, registro, diagnóstico y conservación de arte urbano y documentación, registro y experimentación material en el arte moderno y contemporáneo. Autora de diversos artículos y ponencias enfocados a conservación, restauración de arte moderno y contemporáneo, así como graffiti y arte urbano. Miembro del Grupo Internacional de Arte Urbano y del Grupo Arte del Siglo XX y actual vinculado al Grupo Español del IIC. Miembro del Comité Directivo del INCA, International Network for the Conservation of Contemporary Art. Gracias, y tenemos a Luis Vargas Santiago, que también nos acompaña, historiador del arte y curador mexicano, recibió su doctorado, maestría y licenciatura en Historia del Arte por la University of Texas at Austin, Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Cristóbal Colón, respectivamente. Su trabajo discute los cruces entre raza, género, política y religiosidad en el arte moderno y contemporáneo de las Américas desde perspectivas transnacionales. Se incorporó al Instituto de Investigaciones Estéticas en el 17 y desarrolla una línea de investigación sobre el arte y cultura visual del sureste mexicano, particularmente en relación a procesos de devoción, rechazo y conculcación de imágenes religiosas durante la posrevolución.
Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en temas de arte latinoamericano, historiografía y teoría del arte en instituciones como UT Austin, la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Veracruzana. Ha sido co-curador, entre otros proyectos, de imágenes del mexicano en Palais de Vaux Arbozá, en Bélgica, en 2010. El éxodo mexicano, los héroes en la mira del arte, Museo Nacional de Arte en México, 2010. Counter Archives to the Narco City, en el Snide Museum of Art, University of Notre Dame en Indiana, en 2015, y a los artistas del mundo, el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, México, Chile, entre 1961 y 1967. El MUAC, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, México, Chile, 2016-2017, y algunas de sus publicaciones son Dialéctica del Espejo, Zapata, una imagen transnacional, En continuo discontinuo, Los dilemas de la historia del arte en América Latina, Memoria del 35 Coloquio Internacional de Historia del Arte, con la editora Laura Garza Flores, México DF, Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM. En prensa, bueno, ha trabajado con redes artísticas y políticas entre México y Chile en los años 70, que es un ensayo introductorio con coautoría con Amanda de la Garza, y a los artistas del mundo, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, México, Chile, de 1961 a 1977, de la página 96 a 188. Y bueno, entre otras actividades, ellos están muy vinculados al asunto de lo patrimonial, y de ahí que queremos invitarles a que por favor se integren con nosotros en cámara, y quisiéramos hacerles una primera pregunta, como dicen por ahí, para ir abriendo boca. Y básicamente lo que nos interesa es seguir una dinámica en donde con una primera pregunta podamos dar lugar a que cada uno de ustedes abra desde su zona de especialidad, y está orientada al tema de la charla. ¿Cómo es que creen que sea posible abordar en la contingencia que estamos viviendo los mismos temas que teníamos ya presentes de articulación, de investigación, de activación, de conservación, de distribución de patrimonio, pues en este nuevo escenario, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfectamente bien. Bueno, hay temas que son, digamos, de naturaleza urgente y otros a mediano o largo plazo. Con respecto a las colecciones, sobre todo si hablamos de colecciones atípicas, está el tema de la conservación, digamos. Las colecciones se activan en la medida que las personas las conocen, y sobre todo las especialistas las investigan y generan discursos en torno de ellas. Más allá del aspecto de acrecentar, tener una política de acrecentación de las colecciones. Es un poco como un laboratorio. Hay ciertos acervos que precisan de un mantenimiento para su conservación, y ese es un tema, digamos, que ha tenido en la contingencia en que vivimos, pues grandes dificultades con respecto al personal y con respecto a los equipamientos que se necesitan. La otra es que también los investigadores, en este caso además algunos de mis alumnos y alumnas, no han tenido acceso a acervos para sus investigaciones, no han tenido oportunidad de consultarlos, de revisarlos, y esto pues dificulta pues la marcha de su trabajo. Pero eso también refleja un problema a nivel nacional, que es un rezago con respecto a la integración a herramientas digitales. Que no solamente es la simple escaneo, registro de las obras, sino las bases de datos, las formas en que puedan integrarse a distintos discursos. Por un lado, digamos, hay museos como el Rijksmuseum en Ámsterdam, que precisamente como iniciaron desde antes un proceso de entrar a dinámicas digitales, pues el acceso, la consulta, la investigación es mucho más fluido. Pero el otro aspecto también que hay que reconocer es que no está asegurado para una buena parte de la población de México, no hay un acceso a recursos digitales. Entonces, si hay la idea de volcarnos hacia este tipo de recursos, pues también está el reto de
homologar la accesibilidad a ellos. Es un planteamiento que es importante revisar. Y también, pues, hay este rezago de que museos y otras instituciones que están relacionadas con colecciones tienen ahora la demanda de generar productos en formatos digitales, en sistemas en línea, pero pues se necesita una infraestructura, entonces hay que llamar la atención con respecto a esa infraestructura. Ciertos procesos, digamos, de urgencia, ha habido rezagos desde, por ejemplo, inmuebles que fueron afectados desde el septiembre del 2017, como la iglesia de Santa Veracruz, y que en agosto hubo un incendio, causado también por problemas de situación inmobiliaria y de desplazamientos de seres humanos en la zona de la Alameda. Entonces también eso está afectando, hay un proceso de rezagos que hay que ver, ¿no? Que es un tema. Pero por otro lado también, el clima en que vivimos se ha replanteado, yo creo que de una manera interesante, un tema importante con respecto a los patrimonios, que es la identificación con ella y los sistemas de valores, la forma en que ciertas demandas sociales encuentran una especie de destino o de plataforma de visibilidad a partir de monumentos, por ejemplo, o incluso en el mismo discurso presidencial con respecto a legados patrimoniales originados en lo que actualmente es México, y en la perspectiva del próximo año, que va a ser los 500 años de la caída de Tenochtitlan, el bicentenario de la consumación de la independencia, pero al mismo tiempo que hay el fetichismo del objeto, posiblemente no ha habido no ha habido campañas o formas de socializar los contenidos, por ejemplo. Se habla, por ejemplo, de que si el Día de Muertos es una tradición de origen prehispánico, ¿no? Etcétera. Y ese tipo de temas se abordan en la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que es el llamado Códice Florentino, que lo quieren de vuelta, que está accesible en línea, pero que no ha habido como una planteamiento de buscar otros medios de divulgación a partir de redes, documentales, etcétera, para que realmente sea un bien común, más allá del objeto físico que está en Florencia, ¿no? Son temas que yo creo que han estado barajeándose últimamente. Gracias, Jorge. Analicé, Luis. Sí, me gustaría ahondar justamente en lo que comentaba Jorge. Creo que también hay una parte que evidentemente no estábamos preparados, si bien ya había muchos museos que habían planteado recorridos virtuales, podías acceder a ciertas colecciones, inclusive plataformas donde podías acceder a las obras, ¿no? Yo pienso desde el ámbito de la conservación, o fotografías de gran detalle que podías ver el craquelado, las pinceladas, una serie de aspectos que normalmente inclusive en el museo no alcanzas a ver por la distancia que tienes con las obras. Sin embargo, este cambio de acción ante el patrimonio nos replanteó nuevas propuestas. Uno, el acercamiento como espectadores del patrimonio, tanto de visitas a museos como a zonas arqueológicas, como inclusive el andar en la calle, ¿no? Yo pienso también que no nada más en los recintos como tal, sino el conocer, retomar tu ciudad, ya te planteó una limitante en términos de transitar y de acceder. No obstante, también nos dio la oportunidad de ser creativos, y creativos del ámbito de cómo acceder al patrimonio, cómo revisitar, y quizá incluso hasta añorar, ¿no? El patrimonio. Dábamos por hecho que estaba el museo, que estaban los espacios culturales, y que en realidad quizá la convivencia con ellos no era tan cercana como es ahora esta añoranza de querer acceder a un museo, querer visitarlo, y que además es una nueva oportunidad también de replantearnos de qué manera estamos socializando el patrimonio y cómo lo estamos apropiando. Yo pienso en estas líneas que siempre hablamos de lo que no se conoce, no se conserva, y que muchas veces el patrimonio como tal no es tan visible quizá al público en general o a la sociedad, y que también a partir de situaciones como se comentaba el doctor Reynoso, y que nos han sucedido como incendios, como sismos, y toda esta cuestión de tragedias de alguna manera en el patrimonio, nos hacen voltear, nos hacen revisitarlos de otra forma. Pero por el contrario, también la cuestión artística y la creatividad, ¿no? Desde el ámbito artístico platicando de las residencias, da un nuevo giro. Por ejemplo, ahora uno pensaría el arte urbano, el graffiti, que siempre es algo tan callejero, tan de la calle, tan del tránsito, se plantean, por ejemplo, habrá que ver cómo es el resultado al tiempo,
nuevas dinámicas de creación, por ejemplo, a partir de lo virtual, ¿no? De pintar paredes desde una computadora, desde generar nuevos formatos, ¿no? Que justamente planteamos esta cuestión de los formatos atípicos, de qué manera el Internet, las computadoras y todos los entes tecnológicos nos van a dar la oportunidad no solo de visitar, sino también de generar nuevas obras artísticas. Y en el ámbito de la conservación se vuelve complejo, pero también creo que da una oportunidad, o quizá peco de optimista, pero de pensar nuevas alternativas de acercamiento. No platicábamos en algún momento que la restauración es una actividad muy, muy matérica, muy tangible, muy de estar con la obra, de tocarla, de verla, de analizarla, de poder palpar muchas del material que está implicado. Y ahora es, bueno, cómo inclusive desde la enseñanza, cómo te acercas a las obras, cómo ves los archivos, y es a partir también de comprender qué parte sí podemos hacer a distancia y cómo manejamos estas nuevas acciones. Yo pienso también en lo contemporáneo, que no solamente es restaurar el objeto, sino también vincularte con el artista, trabajar con el espacio que provee la obra, generar, por ejemplo, manuales de montaje, hacer actividades que normalmente no son directos en la obra, pero que sí abonan a la conservación de la misma y que te dan la oportunidad de investigar las obras desde diferente perspectiva, no acercarte con los artistas, que en lo contemporáneo pues da la oportunidad de dialogar con ellos directamente, con los curadores, con los dueños de la colección, digamos, los directores de museo, dan esa oportunidad nueva también de poder cruzar este horizonte que, si bien yo retomo lo que es el principio, no estábamos preparados para comprender, pues pensábamos que era un mes, 2 meses, ¿no? Pero de repente plantea que ya es una nueva realidad, ya hablamos de una nueva normalidad, de cómo acercar tu museo, de que ahora vas a un museo ya no solo es dejar el objeto en la paquetería para no golpear con una mochila, ya es traer cubrebocas, es ponerte gel, es no acercarte, y pienso en los museos que son interactivos, ¿no? Donde tú tienes que tocar una obra. Platicábamos hace un tiempo de la obra de Lozano Hemmer, que tocas a partir de tus pulsaciones que se activa la obra. Entonces, ¿cómo también replanteamos nuestro acercamiento como espectadores a unas piezas en donde parecería que yo, como espectador, tengo como visitante que activar la obra mediante tocar, mediante activar un botón, poner mi mano, empujar algún elemento? Y eso también nos da una nueva perspectiva de cómo va cambiando esta nueva realidad, porque quizá ahora tendré que ponerme gel de alcohol antes de tocar las obras, y creo que va más allá de las medidas sanitarias, sino más bien replantear y repensar el arte actual, y también creo que no nada más verlo como una limitante, sino yo abono a que lo veamos como un momento de creatividad y de ver de qué manera podemos resolver y socializar también lo que hacemos, ¿no? En esos entes que no están tan vinculados a la cultura, que dicen, bueno, y en realidad en términos de prioridad vemos que no siempre la parte cultural es la primaria, creo que saca claro, pero también en la medida en que socialicemos de manera adecuada, nos hagamos escuchar por las vías correctas y que también podamos sensibilizar a esa otra parte, podemos tener una perspectiva distinta. Me parece que finalmente esa es una de las partes que nos plantea esta situación, y que, si bien no es sencillo, tampoco es imposible, y nos da esa oportunidad, me parece a mí. Gracias. Contrario, gracias, Ana. Y Luis, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Agradezco a Lisette Saldívar la invitación al TEC de Monterrey y celebro su interés en que se discutan cosas tan vigentes como los retos del arte contemporáneo, el patrimonio, su conservación. Bien, creo que para regresar a la pregunta que nos planteaban al inicio, la contingencia actual nos alcanzó sin estar listos, como ya decía Ana Lisette. No estábamos listos en muchos sentidos porque las tecnologías que hoy son, digamos, el pan nuestro de cada día ya existían, pero no las empleábamos, digamos, de forma habitual o generalizada. Sabíamos que era importante comenzar a digitalizar nuestro patrimonio, que había que tener bases de datos donde más o menos todo estuviera organizado, pero realmente no había sido un área de inversión tanto humana como económica para las instituciones culturales públicas, privadas. Podríamos decir que prácticamente menos del 5% de los museos o las instituciones que coleccionan patrimonio en este país estaban listos para la vida en el encierro, para difundir sus acervos a través de plataformas digitales. Y eso nos dejó, digamos, con una área de oportunidad, varias de oportunidad muy importantes en materia de innovaciones digitales, y los llamados, digamos, colecciones en formatos atípicos se volvieron, como ya decía también Ana Lisette, de alguna manera como una nueva norma. Hay que encontrar otras maneras de acceder a este patrimonio
que si bien es un patrimonio del llamado tangible, hacemos o lo consumimos ahora a través de registros intangibles como las plataformas digitales. Entonces, pensando en la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con los retos, creo que lo primero es pensar en dos cosas. Por un lado, que el patrimonio y la cultura sí son bienes esenciales, es decir, no es algo en lo que el gobierno puede decir, bueno, le recorto el 75% a cultura y porque al final la cultura no da para comer. Si creemos verdaderamente en una sociedad justa, el patrimonio y la cultura no tienen que ser bienes de élite, sino más bien bienes disponibles para todos, con el que acompañan procesos educativos, procesos de esparcimiento, y en ese sentido creo que lo primero, y aquí también coincido con algo que decía Anelicet, hay que invertir en cultura y demandar que se invierta. Eso nos lleva al terreno de la innovación digital. Actualmente, y aquí más que hablar con mi cachucha de investigador de la UNAM, voy a hablar con la cachucha de consultor y de un despacho que tengo que es Aura. Actualmente estamos desarrollando un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre qué tanto ha afectado la pandemia a las industrias creativas y qué tanto la innovación digital ha permitido que algunas de estas industrias o sectores creativos puedan sobrevivir. Y la verdad es que los resultados son bastante tristes. Hay un tema de brecha digital muy importante en toda la región latinoamericana. En el caso de México, la brecha digital que tiene que ver con derechos ciudadanos, es decir, supuestamente la Constitución mexicana nos garantiza derecho a las tecnologías de la información y la comunicación. En la práctica, en entornos urbanos, el 40% no tiene acceso a Internet. Si esto lo llevas a zonas no urbanas, prácticamente la brecha se agranda y solo el 20% podría tener conectividad. ¿Esto qué representa? Básicamente que a nivel, digamos, de consumo del patrimonio, ya no hables de preservación por ahora, estamos muy lejos de que los museos puedan, o las instituciones culturales como el INA o el INVAL, puedan tomar una vida en plataformas digitales. Ya no digas en Animal Crossing, que era algo de lo que hablábamos, un videojuego, donde ahora algunas instituciones como el Met ya tienen presencia. Bien, el otro tema, el otro gran reto que tiene el patrimonio sería el de generar patrimonios que sean sustentables en lo digital. Y eso habla de invertir capitales importantes en digitalización, es decir, digitalizar en alta resolución y con una preservación digital que garantice por lo menos 50 años de vida útil de los archivos, que es más o menos de lo que estamos hablando cuando hablamos de preservación digital, que haya una buena documentación de la información o de los datos que respaldan las piezas digitales, es decir, todos los metadatos, que es otro gran, digamos, como área de oportunidad, que se puedan comunicar los sistemas de un museo con otros, idealmente a través de lo que llaman web semántica, que es otro gran reto que las instituciones mexicanas tienen, sobre todo si consideras que más del 90%, si no es que casi el 99%, siguen usando hojas de Excel para llevar sus colecciones. Y otro reto, que también aquí nada más lo apunto porque no hay tiempo de discutirlo, es el de la propiedad intelectual. Es decir, cómo accedes a este patrimonio cultural desde el consumo digital o los consumos atípicos, pensando en la lógica no de preservar únicamente el derecho de autor, sino también de generar bienes de interés público a través de generar comunes, información que pueda ser de acceso, si hay fines educativos o sin fines de lucro. En fin, hay un montón de leyes y reglamentos que están pendientes y la pandemia nos alcanzó sin estar listos. Los retos son muchísimos. Ojalá que acá podamos empezar a desmenuzar algunos. ¡Sas! No, pues ya acabamos, ¿no? Yo creo que el panorama está muy oscuro. Pero, a mí una cosa que se me hace bien interesante de lo que comentaba Luis es, o sea, la tecnología ya la teníamos, ¿no? Digo, bueno, ya la tenemos un sector importante, pero no sabíamos cómo usarla. O sea, la sabíamos usar para ciertas cosas, pero de repente, pues nos agarra desprevenidos esta situación y estamos utilizando cosas que eran para una cosa, para otra, ¿no? Y entonces ahí empieza como como lo que decía ahorita Anelicet, que de nuevo tampoco es que los acervos en línea, los que hay, ¿no?
sean de ahorita, o sea, obviamente pues ya estaban, y obviamente pues también luego tienes los, no sé, millones de píxeles de no sé qué que te hacen que veas el super trazo así, el super detalle, pero finalmente también, y esto es como un poco una discusión también para, o sea, como una cuestión que va como para Jorge, no estás viendo la pieza, ya estás viendo otra cosa. O sea, ya la experiencia de la pieza es otra, ¿no? Es otra que te da más dimensiones, pero te da otras dimensiones. O sea, es otra pieza, pues. O sea, es otra cosa, que además la estás viendo en la compu, en tu casa, ¿no? Eh, y entonces de repente como que, pues lo que necesitamos es saber cuál es la versión, o sea, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que, o sea, cómo opera y cómo trasciende lo que nosotros queremos sin que se vuelva una imitación o una adaptación o una versión menor, pues, o sea, una versión atropellada de lo que queríamos, ¿no? Sí, bueno, es que se tienen que buscar, digamos, tenemos medios de comunicación y este es uno, ¿cómo plantearlo? Digamos, una película como El Señor de los Anillos aborda una novela escrita en el siglo XX, pero que evoca un tipo de saga como medieval, antigua, arcaica, y que recurre a diseños asistidos por computadora. No necesariamente las nuevas tecnologías aplicadas al Señor de los Anillos están invirtiendo en una nueva forma de narrativa. Sí, y en ese sentido, digamos, cada medio tiene su naturaleza y de todos modos, aunque lo veamos en pantalla y no creamos en enanitos con los pies peludos que están tratando de aventar un anillo a un volcán, pues sí nos emocionamos con eso. Hay un concepto, digamos, en ese sentido, si nos vemos aristotélicos, sí hay una distinción entre veracidad y verosimilitud. Eso, por ejemplo, hay un teórico de museología, Peter Van Mensch, un holandés, que habla de que en los museos se estaba entrando a un proceso de disneylandización, en el sentido de que, pues, tanto Disneylandia como un museo buscan una experiencia, un sentido de acontecimiento, pero el sentido, el valor cualitativo de la experiencia y las formas identitarias, la experiencia como algo propio es distinto, digamos, en el juego de Piratas del Caribe que yendo, pues no sé, a ver la sala mexica en el Templo Mayor. El asunto es manejar la naturaleza de cada medio, pensar que es distinto lo que sucede como experiencia estética y lo que es las herramientas de comunicación por el cual se conduce y trabajar yo creo que como medio de comunicación y los recursos que tiene, apenas estamos usando una parte de la tecnología que está, de los medios electrónicos. Pero por otro lado está lo que tú comentas, que es podemos tenerlos en acceso en la casa. Estaba viendo hace poco un documental sobre un equipo egipcio que estaba haciendo una excavación en Saqqara. Pues nosotros no podemos ir en Saqqara, pero la forma en que estaba narrado, cómo te habla de la experiencia de la especialista en arqueología forense, de los filólogos, están viendo los jeroglíficos, etcétera, lo vuelve un elemento muy interesante y uno dice, ay, en formato televisión, o sea, lo vemos en streaming, pero la forma de narrativa es un documental de televisión, pero pues te enriquece mucho en la manera que está narrado. Yo creo que el peligro ahí, te digo, es la idea de pensar en estas tecnologías en su sentido, o sea, que nosotros somos sujetos de experiencias significativas o somos consumidores de productos. Y en la distinción de los dos yo creo que está el asunto. Todavía los creadores están apenas tocando en la capacidad que tiene de hipertextos, en las formas de navegación, en las formas de interconexión con personas en distintos momentos, en tiempo real, etcétera. Tiene unos potenciales muy interesantes, ¿no? Y también como recurso, pero recalcando que ese mismo recurso recalque
las experiencias de tangibilidad y las humanas también con respecto a esto. Ese es un asunto, es que uno también puede hacer virtual a una figura, o sea, si uno dice, bueno, esta figura es un conservador y por tanto es un centralista, entonces dices, bueno, pues que en realidad también fue del Partido Federalista y también de repente apostó por... Y no le das esa complejidad al personaje y lo vuelves como un héroe, un villano, también estás virtualizando el patrimonio y la memoria, ¿no? Esa es una cosa que también habría que abordar. Es la responsabilidad que tenemos con los discursos, más allá de con las herramientas de comunicación. Sí, sí, y con, digo, no sé, una cosa que ahorita comentabas, o sea, cuando hablabas como de la experiencia estética y como de, pues obviamente ver a los compadres estos con los pies peludos, ¿no? O sea, como que finalmente es también como de usar el medio en su justa medida, ¿no? O sea, va por ahí, o sea, no es que un producto sea menor al otro, se vuelve menor o se vuelve menos trascendente cuando no entiende el medio, ¿no? O cuando no explota su medio o cuando está usando un medio en vez del otro, ¿no? O sea, como que ahí hay de repente una experiencia que tiene mucho que ver con la parte de la producción de contenidos, ¿no? Por eso luego también, pues el programa de Residencia detonó este tipo de preguntas, ¿no? Pero sí, o sea, al final es, pues entendernos, pues, ¿no? Y diseñar las cosas en su justa medida y por donde las vamos a compartir, ¿no? Oye, ahí yo veo otra complicación. Cuando hablamos del correcto uso, o digamos, el uso más adecuado en términos de las dimensiones que un medio te puede ofrecer, yo quiero conectar con lo que mencionaban Alicia hace rato y Luis Vargas, y me gustaría ver qué es lo que ellos opinan al respecto, con el asunto de si de por sí estamos metidos en un tema que nos agarró por sorpresa, en términos de que no hay acceso a Internet. O sea, ya ahorita Luis nos compartía algunos datos que me parecen escalofriantes al respecto de los niveles de acceso. Annalise nos comentaba el tema de cómo es que difícilmente podemos ver un panorama halagüeño cuando de repente no todos han tenido ni el tiempo ni los recursos para poder invertir a la digitalización de los acervos y menos a pensar en temas de restauración. En ese escenario, ¿no estaríamos también pensando en que existe un proceso de alfabetización mediática que todavía nos falta? O sea, porque pues una cosa es hablar de, sí, vamos a generar contenidos porque todos tenemos una compu, y otra cosa es bien diferente a decir, él sabe cómo hacer una narrativa para un audiovisual o para un interactivo específico o para un objeto nativo digital, que en este caso me parece que es la gran pregunta, ¿no? ¿No será que estamos también metidos en esa otra bronca? Y Luis y Ana, ¿qué piensan, no? Súper interesante lo que acabas de decir. La verdad es que creo que sabemos que sabemos usar, pero en realidad cuando ya te acercas a eso, es, híjole, a lo mejor ya no funciona como yo me imagino, como yo pensaba, y creo que aplica en muchos aspectos. En principio es yo creo que el para qué y el cómo, principalmente, porque ahora, y platicábamos en algún momento hace tiempo con unos colegas, ¿no? De repente una charla virtual era lo más extraordinario que podía haber, y ahora hay tanta información y tantas actividades a distancia, los webinars de conservación, actividades, cuestiones virtuales, que es una sobresaturación que, aunado a lo que tú bien dices, a la analfabetización digital, pues creo que más bien tendríamos que dosificar y replantear esta alternativa. Estamos, creo que aprendiendo también de este momento, de esta situación, en tanto que, ok, nos agarró por sorpresa, muy bien, ya estamos aquí, ¿ahora qué sigue? Muy bien, tendremos que determinar, por ejemplo, decían hace rato los datos, ¿no? Efectivamente, muchas de las colecciones tienen su información en listas de Excel, alguno que pueda tener un poco más de recursos, quizá tiene algún software específico para hacer un registro de catalogación y de saber en dónde están las obras, si están intervenidas, si tienen algún tipo de deterioro, y luego entonces, ¿cómo socializo y llevo eso al público visitante del espacio? Creo que aquí me parece súper importante que usemos la tecnología a nuestro favor y que también creo que es un momento en donde es sumamente importante esto que tanto hablamos de la interdisciplinaridad y de grupos de trabajo, es el momento de echarlos a andar de manera mucho más efectiva, en donde quizá mi alcance tenga una limitante, pero quizá mi colega, mi compañero, en la otra universidad, ya no solamente en mi espacio, sino en otros espacios, otros ámbitos de conocimiento, podamos generar nuevas redes de trabajo. Y ahora creo que el término de red justamente retoma una fuerza, pues si bien no inusitada, sí mucho más importante, en donde tendremos que enlazar con el otro para poder replantear la manera en cómo yo me voy a acercar. Y yo pienso también en esta cuestión de qué conservas, y ya no nada más es el objeto, sino el término de documentar. Todo el mundo habla, por ejemplo, tomando ese ejemplo de documentar, si yo documento mi obra, ¿cómo?
tomas fotografías con el celular, tomas fotografías con una cámara profesional, ¿en dónde guardas esa información? Porque ahora resulta que somos acumuladores de información digital, ¿no? Y además eso luego, ¿cómo lo socializo? Comentaba algo, Jorge, es un reto muy interesante, la cuestión de la experiencia. Ok, tengo todo documentado, ¿y qué hago con esto? Hago un video, hago una exposición virtual, mando un PDF, ¿cómo socializo esa información para que quien tiene que recibir esa información tenga esta experiencia? Estoy hablando de la experiencia artística, ¿no? ¿Cómo replanteo esta manera de acercarme? Y más allá de tantas preguntas que evidentemente todos nos estamos haciendo, es aprender a comprender también hasta qué punto tienen alcance y qué partes sí no vamos a poder tener de forma virtual y qué partes sí podemos potencializar, porque creo que es un error también pensar que todo lo podemos digitalizar y todo puede quedar en la nube. Y sí, en efecto, podemos hacer esta interacción, esta experiencia, pero sigue habiendo una parte del asombro del estar en el sitio, de recorrer el lugar, desde cómo llegas a un espacio, ¿no? Desde el transporte, de cómo llega esta experiencia, de entrar al espacio, y que eso creo que todos lo tenemos ahorita en falta, pero que también es comprender que es muy curioso, ¿no? También cómo entras a un museo de forma virtual. Te vas guiando, mueves el teléfono, entras por la computadora, pero sigues tú sentado, ¿no? Hace un rato en un curso que teníamos, lo platicaba con unos colegas docentes y decíamos que te cambiaban estas de salas de Zoom, ¿no? Entonces era, bueno, hay que esperar, en 3, 2, 1 cambia. Y yo me imaginaba como estos juegos mecánicos que estás esperando la emoción del momento de cuando cambias y entras a otra pantalla, entras con otras personas. Creo que la experiencia se ha modificado, o sea, más bien que modificado, se ha complementado. Esta experiencia física que teníamos en los espacios, ahora tenemos una experiencia virtual. Entonces podemos decidir si queremos hacerlo mediante la computadora o cuando tenemos la oportunidad de que abrieron algunos museos con todas las restricciones que pueden ser, si no, prefiero la experiencia de ir físicamente al espacio, con lo que eso implica. Entonces creo que en este punto es retomar el para qué y el cómo, pero siendo también muy cautos en términos de no es solamente bombardear a todo el mundo con información, sino realmente qué información le es interesante. Y también la manera en cómo yo socializo, ¿no? Este enlace que también hago con el otro. Si no conozco al otro, no puedo más que solamente lanzar contenidos. Y efectivamente yo podría hacer videos y puedo ser un experto en hacer videos, pero si no engancho con el otro, sea de manera virtual o sea de forma presencial, no hay ese vínculo. Creo que aquí yo rescataría 2 puntos importantes. Uno, la manera de vincularse con el otro, sea virtual o físicamente, y la cuestión de la experiencia. Creo que también es súper importante ser muy sensatos en qué estoy viendo. Yo lo platico mucho con mis estudiantes cuando hablamos de contemporáneo. Ahorita justamente que tenemos que hacer diagnóstico de obras que no tenemos, que físicamente no tenemos. Y empezamos a implementar herramientas que nunca creímos que fueran posibles. Antes tú tenías la obra frente a ti, la veías, la manipulabas, la ponías en microscopio, etcétera. Y ahora mis compañeros y yo tenemos que implementar nuevas herramientas de ir al sitio y con videollamada y con una cámara específica hacer un rastreo de deterioros y ver de qué manera proyectábamos. Y eso la verdad es que antes, si alguien me lo hubiera dicho hace 2 años, diría, no, es que no se puede. O sea, tú tienes que ver el objeto. Pero cuando de verdad no se puede, tienes que buscar la manera de hacerlo y resolver. O sea, creo que el punto también es resolver, no nada más quedarnos en el ya no se puede, sino cómo somos creativos y cómo ingeniamos las maneras y ver qué funciona y qué no funciona. Yo pienso de aquí a 5 o 10 años, ver de qué manera podemos retomar estas experiencias. Quizá yo hasta me ponía sobre la mesa, hacer una bitácora de vida, no nada más de un diario, sino qué funcionó y qué no funcionó, ¿no? Eso me parece interesante. Gracias. Luis, ¿qué piensas? Y luego pasamos a algunas preguntas de público. Súper. Pues, a ver, para mí la tecnología, y esto es algo que en las oportunidades que he tenido trabajando en museos, sobre todo en el MUAC, cuando fui subdirector y abrimos un área de mediación digital, teníamos muy claro que la tecnología es un medio y no un fin. Que la tecnología es útil para los fines del museo cuando amplifica el mensaje, posibilita otro tipo de experiencia. Y aquí coincido mucho con lo que decía Jorge sobre qué puede hacer uno frente a una pieza que en realidad es una suma de píxeles en tu monitor. Y la idea sería no pensarla como un sustituto, porque nunca va a ser un sustituto de la experiencia uno a uno de un museo, pero sí puede habilitar otras cosas. La observación hiperdetallada, que generar, digamos, como intertextos que te ayuden a comprender la obra en otros niveles, superar, por ejemplo, la barrera. En promedio, un visitante en un museo se toma frente a una pintura o escultura 20 segundos. Si la abriste en el monitor, ya hay otro tipo, digamos, como de mirada cercana a la que te está invitando y eso ya es una ventaja.
También creo que hay experiencias digitales que están pensadas para ser en monitor y que son mucho mejores. Yo celebro mucho la experiencia de la iniciativa de Sala 10 del MOAC, donde te ponen piezas de videoarte con una duración más o menos máxima de 10 minutos y donde las puedes ver, las empiezas a la hora que tú quieras, no te tienes que ir al cuartito este oscuro en el museo a esperar a ver a qué hora vuelve a empezar el videoarte. Estás sentado en tu sofá, en tu comedor, no sé. Y eso, digamos que es una pieza naturalmente o nacida para ser visionada en formatos digitales. Entonces, ahí le veo una ventaja. Que por cierto, ahora está una pieza de Edgardo Aragón que se llama Mesoamérica, el efecto huracán, que les recomiendo. O también hay otro tipo, a veces, de experiencias dentro del museo que usan la tecnología y que son un efecto híbrido al que ya tenemos que acostumbrarnos. Recuerdo un caso, una aplicación muy exitosa del Museo de Arte en Brooklyn, que no era otra cosa más que un chat tipo WhatsApp con educadores o mediadores del otro lado del chat que te respondían lo que quisieras. Entonces la gente con el chat se sentía cómoda de preguntar las cosas más tontas o inimaginables como ¿por qué las esculturas antiguas de mármol no tienen nariz? Generalmente las han perdido en los traslados y la gente se preguntaba por qué. O todos preguntaban sobre el color o el decorado del techo de la sala, cuando en realidad era algo accesorio, sin importancia, pero llamaba mucho la atención. Entonces los curadores tuvieron información necesaria para decir, hay que cubrirla porque no queremos que sea un elemento distractor. Entonces creo que hay que pensar la tecnología siempre como un medio que te va a ayudar o habilitar otro tipo de canales. Y aquí es muy importante pensar en los públicos. Y creo que la parte pedagógica o la dimensión relacional de la que hablaba Analicet es muy importante y que la idea de mediación digital ya tiene que estar en la espina dorsal de cualquier gente de museos. Y a eso también de nuevo llegamos un poquito tarde. Estamos pensando, o sea, la población más alta, el grupo demográfico más alto es el de los famosos generación Z o Centennial, que supuestamente son 7.800 millones de habitantes. Luego están la de los millennials, que es más o menos, yo estoy todavía en la colita, que son 7.200 millones de habitantes. Y todos los demás, que son muy poquitos, o sea, prácticamente no están familiarizados con tecnologías digitales. Entonces sí hay un asunto de buscar otras formas de relacionalidad y pensar en el famoso museo 2.0 o en el patrimonio, pero verdaderamente con fines que incorporen entretenimiento, aprendizaje, que estén dándole la vuelta a varios asuntos de cómo nos enfrentamos hoy. Y lo cierto también es que hay experiencias que nunca te las va a dar la tecnología y hay que aceptarlas y ir con ello de frente. La experiencia de estar en una sala de conciertos escuchando una ópera o una sinfonía, eso es insustituible y ni siquiera con el mejor equipo de sonido en tu casa vas a poder replicarla. Y Oye, creo que eso es lo fantástico. muy, muy rápido, Luis. La vez pasada estaba viendo, bueno, no estaba viendo, me topé y no seguí viendo terapia de cuencos tibetanos en live stream. Bueno, si estaba en ¿Y qué tal? 8D, entonces a lo mejor estaba chido. No sé si ustedes, o sea, los que juegan videojuegos o les gusta la experiencia del VR, de la realidad virtual, es entretenido y puede ser cautivante, pero después de un rato también no es ni siquiera capaz de replicar la experiencia en vivo. No sé. Cierto, cierto. Oye, tenemos saludos. Leonardo Arispe, saludos cordiales desde la Facultad de Antropología de la UAM. Sandra Peña, saludos, excelente mesa de conversación. Y hay una pregunta. ¿Cuáles serían sus recomendaciones si estuviéramos pensando en conformar? Ojo, y aquí yo creo que hay un tema bien interesante que se nos había olvidado, que es el tema de la adquisición, ¿no? Los patrimonios no solamente tienen esta responsabilidad de conservar lo que tienen y distribuirlo y demás y ponerlo a disposición para la investigación, sino también de adquirir. Y en ese sentido dice, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones si pensamos en formatos de adquisición de bienes atípicos, ¿no? Como estos de los que estamos hablando. ¿Cómo se podría empezar? No, algo así.
Bueno, en ese sentido, además, sí hay que pensar el concepto de patrimonio, que además, bueno, viene de una tradición heteropatriarcal, ahora que está la discusión sobre la perspectiva de género, pero sí es algo que se lega de una generación a otra y a partir de un sistema de legalidad hay esta transferencia, ¿no? Pero un aspecto también interesante ahora es que posiblemente muchos legados no sobreviven porque no son reconocidos, porque se espera que una autoridad los enuncie. Y en ese sentido, digamos, hablando también de la Constitución, del cuarto constitucional y el derecho al acceso a los bienes culturales, también tiene que haber una idea de que tiene que haber una transferencia de ese sentido de autoridad, por ejemplo, a comunidades. O sea, se necesitan identificar, o sea, las personas tienen que identificar lo que encuentran como legado y también los sistemas para preservarlo. No necesariamente muchos de ellos son materiales, pero sí están dentro de la textura y la palabra identidad también es importante ahí. Y yo creo que también se tiene que problematizar la idea de quién enuncia o desde qué autoridad se enuncia la idea de lo identitario. Y a partir de ahí, bueno, negociar las formas de adquisición. Pero, por ejemplo, una comunidad, por ejemplo, una colonia en la Ciudad de México, Tacubaya, posiblemente un trabajo sobre la identidad de Tacubaya tenga que partir de tener como interlocutor a las personas de Tacubaya. Y la forma en que ellos pueden participar en la construcción de esto, un poco como la canción de Cricri del ropero de la abuelita, y que está haciendo como el inventario de los objetos, pero también si pensamos en una estructura institucional en donde llega, es como además muy cómodo, o sea, está el INAH y el INAH decide, y el INAH es el que no opera, y el INAH es el que no tiene recursos, y el INAH, pero es el que es la autoridad. Y la que anuncia cuál es la ley de monumentos. Y posiblemente pues ya se tengan que negociar otras formas en que otras culturas de identificar cuáles son las prácticas o cuáles son los testimonios patrimoniales y cómo estos pueden ser conservados, activados, etcétera, etcétera. Lo digo porque recursos económicos para la adquisición no anticipo próximamente que vaya a haber como partidas presupuestales gubernamentales para esto, ¿no? Oye, pero aparte se complejiza porque el hecho de poder hacer una compilación, una selección, una investigación seria y luego una adquisición, entiéndase de patrimonial, por ejemplo, de algo intangible, o sea, en ese sentido creo que la discusión todavía se complejiza más, ¿no? Hablemos de danzas, de cantos, de consideraciones performáticas, que al final de cuentas no están metidas en el patrimonio porque cómo la compras, ¿no? Para empezar. Y ahí es donde creo que sí hay un diálogo pendiente y que creo que conecta perfecto con otra de las preguntas que tenemos aquí de la gente que nos está viendo. Dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el relato que realmente podrá prevalecer si seguimos estudiando este asunto de una noción patrimonial así de atípica, ¿no? A mí me gustaría justo retomar un poco la primera pregunta y luego quizá profundizar con esto cuando dicen, bueno, ¿cómo conformar una colección? Yo creo que una de las principales cosas es determinar qué tipo de colección se quiere conformar y segundo, conocer muy bien lo que se quiere adquirir. Sea haya ahorita o no haya recurso, ya pensando a futuro y ahorita, bueno, entiendo esta cuestión de limitante de adquisición, pero uno de los problemas que yo veo o que constantemente veo en los formatos atípicos, llámese por lo contemporáneo, es que más allá del costo, a veces es mucho más complejo mantener esa obra en términos de conservación que la obra en sí misma, en términos de recursos, de personal, de lo que implica. Y la realidad es que a veces, bueno, hay a veces una queja de, oye, es que pues invertí tal cantidad y la obra se me está desmoronando en las manos, o la obra es una hoja, o ya no puedo volver a exhibirla porque el formato ya no aplica. Entonces, eso es sumamente importante, me parece, creo que son cosas sustantivas, si bien no van a ser expertos en los materiales, en la forma de degradación, y el tipo de formatos, ni a lo mejor a futuro cuánto va a durar, sí al menos tener muy en claro que la obra que yo voy a adquirir, ya van a comprar, adquirir, que me van a donar, o la manera en que yo voy a conformar esta colección,
sí es sumamente importante que yo sea consciente de lo que estoy adquiriendo, porque los restauradores nos enfrentamos constantemente a esto de, oye, pues es que resulta que necesito que se conserve, y haber algunas obras, por ejemplo, que estén hechas, yo que sé, en material orgánico, o con materiales que son en sí mismo efímeros en su naturaleza, degradables. El problema es que cuando uno hace una acción, a lo mejor técnicamente es viable, pero el problema es que ahí estoy afectando quizá o estoy atentando contra una cuestión de significación planteada por el artista. Quizás lo que le interesaba es que se degradara y era parte del discurso artístico. Y a lo mejor yo técnicamente podría limitar o ralentizar ese proceso, pero estaría yendo en contra de este, digamos, planteamiento primario del artista. Eso es por un lado. Me parece que es súper importante conocer muy bien qué voy a adquirir, de quién lo voy a adquirir, qué va a implicarme en la colección. Digo, si bien no conocemos a futuro qué va a pasar en la vida, pero sí es muy importante ser muy conscientes de esa parte para que la colección que se conforme, pues esté lo mejor, digamos, conservada, mantenida y que tampoco implique una inversión de recurso inusitado que después ya no sea posible postergar. Ese es uno de los puntos que a mí me parecería como recomendación primaria. Dime, Ernesto. No, y es que, digo, también hay una pregunta ahí como, pues ya como más filosófica, ¿no? O sea, de esta cosa de coleccionar y de preservar y de hacer que las cosas se vean iguales Sí, interminablemente, ¿no? O sea, porque de repente dices, a ver, o sea, digo, obviamente es un poco, o sea, cuestiona muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, también podemos estar a gusto con que las cosas duran un rato y ya, ¿no? O sea, las claro, piezas, como tú decías, o sea, inclusive puede ser intencional que la pieza se tenga que degradar o demás, pero, o sea, que sí trata de limitar esa parte, sin embargo, también va a haber materiales, y no con esto estoy diciendo que se generalicen y que se malentienda, pero que a lo mejor están planteados de esa forma y que a lo mejor la propuesta artística es esa. Y que también ser muy conscientes que a lo mejor va a haber cosas que ya no vamos a poder aplicar, y entonces, ¿qué es lo que documentamos? Yo creo que el mejor ejemplo es cuando todos nos sabíamos los teléfonos y teníamos una agenda donde escribíamos el teléfono a mano y te lo memorizabas. Ahora que todo lo cargas en digital, todo, documentación, bases de datos, registros, también ahí habría que tener quizá esta conciencia de tener ambas, lo analógico y lo digital, porque no sabemos a la distancia que todo esto digital se pueda conservar. Quizá es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero será importante tener esta conciencia sobre todo. Gracias. Luis, ibas a cerrar algo, ¿verdad? Sí. Sí, básicamente quería sumarme a la discusión final, hablando, por ejemplo, o sea, creo que sí debe haber un compromiso con coleccionar el arte de nuestro tiempo. Y es un compromiso que deben de asumir las instituciones públicas. Y cuando hablo de público no hablo solo de gubernamentales, también hablo de los museos privados que tienen un fin público. Y que tiene que haber incentivos para que ese coleccionismo ocurra, a pesar de que sean llamados formatos atípicos. Les pongo un ejemplo. Yo soy miembro desde hace algunos años del Comité de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda. Y es un mecanismo a través del cual los museos se pueden hacer de ciertas obras en donación que de otra manera no les alcanzaría a pagar porque los presupuestos pues son pocos, son siempre escasos. El problema con pago en especie es que tiene un razonamiento, bueno, desde el decreto, de que básicamente cualquiera que done todo eso entra al programa y se tiene que conservar por lo menos 100 años, y no les quiero contar la dificultad y la pesadilla que es coleccionar a veces obra que artísticamente no tiene valor y que está llenando las bodegas y generando un costo al erario muy alto. Pero es una legislación que solo está contemplando pintura, escultura y grabado. Es decir, Perdón, Luis, la fotografía. Perdón, Luis, no me justifico, pero es la razón por la que yo no hago pago en especie. ¿Eh? Sí, es que en realidad es eso. Es decir, ni siquiera han llegado a los viejos nuevos medios. Entonces, digamos que no hay un incentivo que permita coleccionar. Por otro lado, si pensamos en cuáles son los museos públicos que coleccionan arte actual, tienes al MOAC, a veces el Tamayo, y luego, por ejemplo, espacios como Arte Alameda, Exteresa, o se me fue el nombre, la Suavicrema, el CCD, el Centro de Cultura Digital, que sería el que tiene la vocación más reciente. Tampoco tienen un programa de colecciones tan estructurado que permita dar cuenta de eso. Y luego otro gran reto es el del hardware. Es decir,
muchas veces los curadores estamos sufriendo así de consíguete la televisión de los años 80 para el formato o la videocasetera, no sé, Betamax. Es decir, también hay que coleccionar las tecnologías y pensar en la migración de formatos digitales a nuevos aparatos que los permita leer. Y desde luego, la otra gran reflexión que creo que es pertinente es la de la ontología de los medios y la ontología del arte. Es decir, allí entra lo de, pues dejemos que se muera, quizá lo efímero es como un carácter de su tiempo, o dejemos de ser tan fetichistas y no lo vamos a ver en la Betamax, sino en un formato de computadora actual. En fin, creo que allí de nuevo todo necesita un contexto y y quizá hablar de colecciones atípicas ya debería de ser algo que no usemos, sino más bien hablar de las colecciones actuales, ¿no? Y ahí creo que hay varias cosas. Y termino con esta imagen que tengo atrás, que es una pieza de Julieta Gil, que es una artista mexicana que acaba de ganar el premio Lumen británico de arte y tecnología, la primera vez que la gana una mexicana, y es una pieza que de alguna manera, obviamente, es el ángel de la independencia tras las marchas feministas, se llama Nuestra Victoria, es una escultura armada con fotogrametría, y Julieta nos trae eso a una colección que yo creo que debería ser pública, un momento clave, y entonces creo que ahí es donde el patrimonio tangible encuentra un buen puente con lo intangible y nos habla de la actualidad del patrimonio en muchos registros. Oye, en ese sentido, ¿sí ven esfuerzos ustedes que estén sucediendo en museos públicos en México? Pues, yo creo que todos los museos, es que sí, digamos, en los museos operan varias cosas. Uno es la vocación, que es una cosa que van construyendo distintas generaciones, y los públicos también. Por ejemplo, pensemos en el Museo Universitario del Chopo, surge por una serie de circunstancias muy complejas que hay este inmueble, es recibido por la UNAM, y en un lugar que es Santa María la Ribera, en un momento a final de los 70, principios de los 80, en donde hay una cultura popular urbana juvenil, y todo eso va construyendo como un perfil del museo. Y también están las personas, y también están las instituciones, y las normativas y las políticas que tienen. Todo eso está negociando, pero en ese sentido yo creo que pues en todos los museos sí hay personas que tienen de alguna u otra manera esta idea o responsabilidad de generar, ya sea a partir de documentación o con algunas mecánicas, generar colecciones. O sea, en la mayoría de los casos son profesionales que pues están haciendo pues, ese trabajo, y también pues en cooperación con los artistas, etcétera. Y también está la gente. Yo siento, por ejemplo, ahora uno de las fenómenos que lleva muchos años, que yo creo que ha sido muy rico, es un proyecto que se llama La Ciudad de México en el Tiempo, que empezó con una persona a partir del acervo fotográfico del Universal, y en la medida que la gente se entusiasma y va colaborando, y esto se ha crecido hasta hacer un programa en Canal 11, etcétera, porque hay esta cooperación. Si no hay esta cooperación de los distintos actores, pues es muy difícil, pero los museos, aunque no tengan personas que estén decididas a coleccionar por puro acto de sedimentación, la UNAM, la Universidad Nacional, se ha vuelto un gran recinto patrimonial, aunque a veces no hubo una orientación a coleccionar, porque como es una institución a largo plazo, es un destino para legados, inevitablemente, ¿no? Como van agregando cosas. Y eso es lo importante, que existan instituciones a largo plazo, es lo que necesitan los discursos de las colecciones siempre van a estar renovándose. De repente una pieza se va a llamar Tlaloc y luego van a decir no es Chachihuitlicue, no es Huehueteotl, etcétera. Cambia, aumenta la información que se tiene, los criterios, las perspectivas, pero lo importante es que haya estos sistemas para que distintas generaciones les den lecturas a ellos, ¿no? Dale. Gracias, Jorge. Yo quisiera entender ya como el comentario de cierre. Analicé, Luis Vargas, para que vayamos ya haciendo conclusiones también, ¿no? Por favor. Muchas gracias.
Yo creo que evidentemente desde su perspectiva y desde su trinchera, cada uno con los recursos que pueda tener, están haciendo esfuerzos y hace rato veía también esta cuestión, ¿no?, de socializar y sociabilizar el patrimonio que tienen y buscar las alternativas. Quizá habrá muchos que tengan recursos mucho más amplios para poder hacer o emplear tecnologías un poco más complejas, mucho más abiertas, pero habrá otros que quizá a través de hacer un rompecabezas, hacer un interactivo, veía hace poco, ¿no?, un juego de memoria con cine mexicano, que buscaban que la gente interactuara no solamente viendo o observando o visitando el museo, sino también emplear otras estrategias de forma que tengas esta interacción, acercamiento, que no las sientas tan lejanas. Entonces yo creo que los esfuerzos están, evidentemente, pues siempre estos efectos como presupuesto, como personal, como otros aspectos pueden jugar en contra. Sin embargo, creo que a partir de lo que puedan tener están generando estas alternativas y que también creo que es una parte sustantiva y importante también comprender al otro, ¿no? A veces somos muy exigentes como público de, es que ¿por qué no nos dan esto? ¿Por qué no tenemos esto otro? ¿Por qué quizá es limitante o no están tan avanzados como pensamos en museos en otras partes del mundo? Cuando en realidad creo que tenemos un gran potencial. O sea, me parece que nuestros museos privados y públicos, bueno, privados y en términos gubernamentales, tenemos muchos esfuerzos, tenemos muchas colecciones sumamente interesantes, colecciones que no existen aquí, y ver justo ese potencial que tenemos. Yo creo que a manera de cierre también, yo una parte que me parecería sustantiva comentar es, creo que es el momento también de ejercer las redes, de poder establecer estos vínculos y realmente de asociarnos con el otro de la mejor manera, de cómo enlazar estos esfuerzos de trabajo para que podamos tener un potencial y podamos realmente explotar todo lo que podamos tener y ofrecer desde una perspectiva de ámbitos de conocimiento, desde la tecnología, desde la educación, desde todo lo que implica la cultura, y realmente poder hacer estos círculos de trabajo que redunden en que la gente se sienta integrada, y más en momentos como este, en donde no solamente es la cultura en sí mismo, sino la empatía, el comprender que estamos en distintos momentos, en distintos contextos, con distintos alcances, y que pueda ser, ¿no?, simplemente socializar, poder dialogar con alguien fomenta mucho esto. Yo la verdad creo que me parece sumamente importante lo que hemos platicado acá, y que también coincido con Luis que decíamos, tenemos una corresponsabilidad y una responsabilidad de coleccionar lo que está sucediendo ahora y no dejar pasar. Yo estoy en contra de que de repente tengo colegas o gente que me dice, pero lo contemporáneo pues muy nuevo, ya dejen si sea formato típico o típico, pero en términos del arte actual, pues es que a lo mejor porque está nuevo resiste más o porque está nuevo va a durar mucho más tiempo, y en realidad no, realmente tendríamos que también tener esta conciencia de que lo que hagamos ahora en términos de acervos, de colecciones, es lo que vamos a tener o a ver en un tiempo, en un siglo, en más tiempo. Entonces no es nada más como dejar pasar y decir, bueno, pues es atípico y es efímero. No, en realidad hay que ver qué de esto podemos abonar a que trascienda y cómo lo apropiamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho la invitación a la universidad, y la verdad es que muy, muy interesante, que son temas que nos rebasan el tiempo, pero bueno, ojalá podamos tener otro espacio de discusión y de reflexión. Gracias. Gracias. Luis, comentario y cierre. Sí, quiero cerrar con tres ideas centrales. La primera es la de compartir, es decir, cuando los recursos son pocos, son limitados, podemos hacer mucho si cada cual suma su parte. Y en ese sentido creo que deberíamos de estar pensando en proyectos en bloque, es decir, interinstitucionales. Lo que el TEC de Monterrey no le alcanza, tampoco le va a alcanzar a la UNAM o a la UAM o a la UACM, pero si unimos esfuerzos, esta defensa del patrimonio, su digitalización, el coleccionar, digamos, como el patrimonio de nuestro tiempo, puede ser una realidad. Y entonces creo que echándole montón siempre se puede más. Entonces esa sería la primera idea, la de compartir esfuerzos, recursos y experiencias y saberes. La segunda tiene que ver con la demanda que no puede cesar ante el gobierno, un gobierno que nos ha desilusionado mucho, del que teníamos muchas esperanzas en la cultura, en la ciencia, y que nos está dejando de lado, y tenemos que defender que tengamos presupuestos que estén a la altura de las instituciones culturales de este país, de nuestra herencia, del patrimonio, y en ese sentido, proyectos como el de Chapultepec, pues es un escándalo y no deberían estar invertidos allí los recursos, sino más bien en las personas que viven de la cultura, que está un sistema de museos que está convaleciente, sino moribundo en muchas cosas, y con colecciones y patrimonios en una situación muy precaria. Y la tercera es el tema de pensar la cultura siempre al lado de la ciudadanía.
Es decir, es un derecho ciudadano. Vamos a hacer un mejor país, un país más justo, en la medida en la que de verdad la cultura sea un bien para todos. Y sobre este tema, y esto es un comercial, el MUAC va a tener la segunda edición del Museo Digital, justo con el tema de ciudadanía y cultura, del 10 al 12 de noviembre. Entonces, algunas de estas conversaciones que se han dado en las pláticas que generosamente organizó el TEC, ese es el de seguirán dando vueltas, y creo que es una buena oportunidad para seguir pensando maneras de hacer juntos. Luis, gracias. Jorge, Ana Lisset, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Yo quiero dar Gracias a lugar ustedes. ya a un comentario de cierre de nuestra directora nacional de Patrimonio, Ana Lucía Macías, y bueno, con esto estaríamos cerrando la charla. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Lisset Mata, Luis Vargas, Jorge Reynoso Pollens, Samuel Cepeda y Ernesto Walker por su participación y por compartir el día de hoy. Esta tarde cerramos este ciclo de retos contemporáneos del patrimonio del semestre, organizado por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y el Laboratorio Arte AC, en donde por medio de estas 6 charlas recorrimos algunos retos, algunos simplemente, a los cuales nos enfrentamos las instituciones universitarias y culturales desde el punto de vista de aspectos legales, tecnológicos, creativos, de conservación y preservación digital, y finalmente el tema de hoy de los retos teóricos desde la articulación, investigación y activación de nuevas colecciones. Nos llevamos aprendizajes y reflexiones acerca de estos procesos creativos, de las posibilidades de nuevas colecciones patrimoniales, así como logramos y cómo podemos lograr esas experiencias significativas que mencionaron el día de hoy. Estamos muy agradecidos con todos nuestros invitados de diferentes instituciones y a mis colegas y coorganizadores de este ciclo, Ernesto Walker, del Laboratorio Arte AC, de Lisset Saldívar, Rafael García y Mabel Mauricio, de la Dirección de Patrimonio Cultural, a quienes agradezco profundamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Horario.